Buenas noches, vamos a continuar viendo lo que son los fundamentos del lenguaje de programación. Y la sesión anterior estuvimos trabajando con las palabras reservadas. No se olviden que estas palabras reservadas son aquellas que tienen un significado especial para el compilador, ¿no? O sea, son palabras que nos van a permitir, que son parte de la sintaxis, nos van a permitir trabajar con lo que es ya diferentes acciones que obviamente tenemos que realizar en el lenguaje de programación. Les había dejado esta listita de palabras reservadas, ¿no? En todo caso, para identificarlas, cuando las escriban en los compiladores, les va a salir de color azul. ¿Listo? Bueno, ahorita solamente he abierto el BlueStacks. ¿Ya? Entonces va a salir de color azul estas palabritas reservadas. Miren, ahí está. ¿No? Entonces, clarito va a ser. ¿Ya? Entonces, estas son las palabras reservadas, que espero las puedan leer. Ahora sí, tipos de datos, ¿no? Yo les he enseñado, bueno, les he tratado de enseñar 5 tipos de datos, ¿no? Son los datos tipo, los numéricos enteros, los numéricos que son reales, exacto, ¿qué más hay? Como los 5 deditos hay las cadenas de caracteres y los caracteres y los booleanos. Voy a abrir aquí un bloc de notas. Aquí es lo mismo. O sea, esos 5 tipos de datos esenciales que hemos aprendido en la primera parte de algoritmos es igual. Los enteros, aquí también hay enteros. Los decimales, ¿se acuerdan cuál era el símbolo para el separador de decimal? El punto, ¿no ve? ¿Se acuerdan? Sí, sí. Los iguales aquí. O sea, en C Sharp los enteros, su literal, su forma de escribir es así, entero nomás. ¿Ya? Los reales son así, con punto para el separador de decimal. Luego teníamos las cadenas de caracteres. ¿Cómo se escriben las cadenas de caracteres? Su literal, Comillas dobles. entre comillas dobles. Este es su literal, esto se llama literales, ¿no? O sea, la forma de escribir literalmente así, ¿no? Entonces, hola, digamos, o puede haber aquí algo, ¿no ve? Y aquí les decía que esto, por ejemplo, no es el número 8, es la cadena de carácter 8, ¿no ve? ¿No es cierto? ¿Sí? Ojo con ese detalle, ¿no? Luego tenemos los caracteres. ¿Cómo escribimos el literal de un carácter? Los caracteres. Con comillas simples. Exacto, no se olviden. Y siempre aquí tiene que haber algo, ¿no? Un carácter. No puede ser vacío. Las cadenas sí pueden ser vacías, ¿no? Puede haber una cadena así. ¿Se entiende? Vacía, sin nada. Pero no puede haber un carácter así vacío. Por lo menos un espacio en blanco tiene que haber, ¿ya? Pero no puede haber un carácter vacío. ¿Se entiende? Eso también es un carácter. ¿Se entiende? ¿Está claro? Sí, sí, está Igual, claro. igual es en C Sharp. Igual es en C Sharp. ¿Listo? De la misma manera funciona. O sea, esto que les he enseñado funciona en C Sharp. Por eso nos hemos detenido bastante en esto. Luego tenemos los lógicos o booleanos, que tienen dos valores posibles, que son falso o verdadero, ¿no es cierto? Aquí le vamos a llamar true para verdadero, false para falso. ¿De acuerdo? Y se escriben así con minúscula. No se olviden que C Sharp es un lenguaje case sensitive. O sea, si escribo true así, ya no lo va a reconocer. ¿Se entiende? Si escribo false así, ya no lo va a reconocer. Entonces, con pura minúsculas, true y false. Los booleanos que solamente pueden tener estos dos valores y que literalmente en C Sharp se escriben así, true y false. ¿De acuerdo? Bien, entonces... Pero dijo que la anterior clase dijo que algunos venían pero con mayúsculas la diferencia. Claro, pero por ejemplo acá cuando hemos hecho esto, el console.writeLine, esto venía así pues. ¿Me ve? Y reitero, es case sensitive, ¿no? O sea, esto sí o sí lo tengo que escribir de esta forma. Si lo escribo así, ya no me va a reconocer porque esto debería ser con C mayúscula. Es case sensitive, me refiero a eso, ¿no? Y aquí los literales para los lógicos o booleanos, el true o el false, sí o sí tienen que ser con minúscula. No los va a reconocer con mayúscula.
¿Se entiende? Ahora sí. ¿Ya? Y esto hablando de, por si acaso, de lo que es C Sharp, ya el pseudocode ya lo hemos dejado, ¿no? Ya lo hemos dejado para siempre. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, aquí están los tipos de datos. Y bueno, acá C Sharp tiene, o sea, es bastante rico, digamos, en tipos de datos, porque para los enteros no solamente tiene un tipo de dato entero. O sea, en pseudocode decíamos definir como entero, ¿no ve? Y listo. Pero C Sharp tiene varios tipos de enteros. ¿Listo? Entonces, no solamente tiene tipos de datos simples, que son los enteros, reales, caracteres, lógicos, cadenas de caracteres, etc. También tiene tipos de datos estructurados, ¿ya? Tiene arreglos, etc. Esos lo vamos a ver ya más adelante en los últimos temas que tenemos de programación. ¿Listo? Ahora, para lo que son los enteros, C Sharp tiene todos estos tipos de datos. ¿Ya? Tenemos el sbyte, el short, el int, el long, el byte, el ushort, el uint, el ulong, ¿de acuerdo? Miren, cada tipo de dato ocupa una cantidad de bytes en la memoria RAM. O sea, cuando nosotros declaramos una variable del tipo entero, podemos definir cualquiera de estos, ¿de acuerdo? Pero cada uno de ellos, cuando se ejecuta nuestro programa, va a ocupar una cantidad de bytes en la memoria RAM. ¿Listo? ¿Ya? Y aquí está la cantidad de bytes que utilizan, que ocupan en la memoria RAM. Y aquí está el rango de valores que tiene. Por ejemplo, un sbyte, su rango de valores para números enteros es de negativo 128 a positivo 127. Si declaro una variable sbyte, solamente puedo asignarle valores entre este rango. Porque si le asigno el valor 500, por decirles, a una variable del tipo sbyte, ya no va a aceptar, me va a salir un error. ¿De acuerdo? Un error de desbordamiento aritmético, creo que se llama. Que es lo que, o sea, que excede, digamos, la capacidad de almacenamiento de este tipo de datos. Luego tenemos el short, que va desde negativo 32.000i hasta positivo 32.000. El int, que va desde negativo 2.000 millones a positivo 2.000 millones. El long, bueno, el int ocupa 4 bytes ya, ¿no? Es bastante altito. El long también, 8 bytes ya ocupa de memoria RAM y va desde 9.000 trillones hasta más de 9.000 trillones. ¿Listo? Y tenemos acá la parte positiva solamente de estos tipos de datos enteros. Miren, para el sbyte tenemos el byte, donde solamente le puedo asignar a esta variable entera números positivos del 0 al 255. También ocupa un byte de memoria. Para el use short, que es lo contrario del short, que es un signed short, significa, o sea, short sin signo, sin negativos, de 0 a más de 65.000. El uint, que ocupa 4 bytes, que es lo contrario del int, que va, en vez de ir de negativo 2.000 millones a positivo 4.000 millones, va de 0 a 4.000 millones, ¿no? ¿Sí? Y el ulong, que ocupa 8 bytes, y en vez de ir de negativo 9 trillones a positivo 9 trillones, va desde 0 hasta 18 trillones y más. ¿Listo? Entonces, esos son los números enteros. Depende mucho de lo que hagamos cuando tengamos que programar, ¿listo? Por ejemplo, si quisiéramos, si escribiéramos un programa que reciba la edad de una persona, ¿ya? Para decirnos si es mayor de edad o no, ¿qué tipo de dato sería adecuado? O sea, va a ser un número entero la edad, ¿no? Podemos definirlo como int, digamos. Pero si lo definimos como int, esa variable edad va a ocupar 4 bytes. Y le vamos a poder dar estos valores de negativo 2.000 millones hasta positivo 2.000 millones. ¿Eso qué implica? Pues, o sea, va a ocupar 4 bytes y la edad de una persona va a estar más o menos desde un año ¿hasta cuánto podemos vivir? La persona más longeva, ¿cuántos años ha vivido? 110. Ya, miren, solamente le vamos a dar valores del 1 hasta el 110. Entonces, si aquí le asigno a alguien tiene 20 años, por más que le asigne el número 20, igual va a ocupar estos 4 bytes de memoria RAM porque es un tipo de dato entero.
Entonces, sin motivo estoy gastando RAM. Obviamente no se va a notar mucho porque son programas pequeños, pero en programas ya grandes se puede notar la diferencia en la performance, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, aquí le podríamos dar un valor, o sea, le podríamos dar un tipo de dato byte, ¿ya? Que ocupa solo un byte de memoria, ¿sí? No ocupa los 4 bytes y va de 0 a 255. Entonces, por demás para la edad de una persona, ¿se dan cuenta? Le asigno un 20, va a ocupar siempre un byte. Le asigno 100, va a ocupar un byte. No va a ocupar 4 bytes como este, ¿no? Peor si le asignan un long, ¿no? Sin motivo 8 bytes y nunca vamos a utilizar esta capacidad de numeración. Por eso se tiene estos tipos de datos, para saber cuál utilizar, en qué momento, en función a las variables que tengamos, ¿ya? Pues es rico, es variable en lo que es enteros, ¿ya? Entonces, bien, tenemos todo esto para números enteros, ¿no? Inge, Dime. ¿y cuándo se usa el long? ¿En qué casos? Para números más grandes, ¿no? Que nos vaya hasta 18 trillones. Si queremos modelar, digamos, transacciones bancarias, en 5 años, ¿cuántas transacciones bancarias se hacen? ¿Quién me dice? Bastantes. Ya, bastantes. O sea, millones, billones posiblemente. ¿Se dan cuenta? Es harto, ¿sí o no? Porque diariamente se están haciendo transacciones a nivel nacional. Entonces, ¿se dan cuenta que hay una numeración que es muy alta, muy elevada? Sí, muy elevado. En 5 años, muy elevado. Muy elevado. O sea, cuando prevés eso, defines un tipo de dato, algo así. Va a empezar en 1, digamos un Yulong, ¿no? Pero va a ir creciendo. Y tienes que tomar esa previsión, ¿no? Porque cada transacción, si se fijan, hagan un depósito bancario o algo, tiene un número de transacción, ¿se han dado cuenta? Y es un número correlativo que va subiendo, va subiendo, va subiendo, ¿sí o no? Entonces, ese tipo de dato que está manejando esa correlación es uno de estos, ¿no? ¿Está bien? Perfecto, gracias. Bien. Luego hemos conocido los números reales, ¿no ve? Para los reales tenemos 3 tipos de datos en C#. El float, el double y el decimal. Y estos tipos de datos están bueno, o sea, son todos para reales, pero cada uno de ellos ocupa obviamente distintos tamaños en memoria RAM y están definidos en función a la capacidad de decimales que pueden, de parte decimal que pueden agarrar, que pueden soportar. El float puede soportar hasta 7 dígitos en la parte decimal. El double, que ocupa 8 bytes en RAM, hasta 16 decimales. ¿Ya? Y lo que es el decimal, hasta 29 decimales, ¿no? Si quiero mayor precisión, en función a lo que se quiera hacer, ¿no es cierto? Si voy a trabajar con cálculos matemáticos exactos, entonces un decimal tal vez sea necesario utilizar, ¿no? Porque un float me lo va a redondear a 7 decimales, ¿no? Entonces tal vez estoy haciendo cálculos bastante fuertes donde necesito una precisión, puedo utilizar estos otros tipos de datos, ¿ya? Depende mucho de lo que tengamos que hacer. Entonces miren, tenemos los números enteros, los números reales, las cadenas de caracteres. Esto es fácil. El tipo de dato es uno solo, se llama string, nada más. ¿Ya? ¿Listo? Las cadenas de caracteres, su tipo de dato es el string. Y los caracteres, el tipo de dato es char. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, cuando quiera trabajar con caracteres, como para, digamos, categorías de licencias de conducir, el tipo de dato es char. ¿Está bien? ¿Sí? Ahí está. Y luego tenemos los lógicos booleanos que pueden tener los valores true o false, que están acá escritos también. ¿Ya? Y el tipo de dato es bool. ¿Listo? El tipo de dato acá es bool. Ahora, para resumir, les he mostrado bastantes tipos de datos, ¿no?
Pero seguimos con esos 5 tipos esenciales. Y esto es lo que les resumo de momento. Al igual que sus 5 deditos, les he pedido que se memoricen que tenemos números enteros, números reales, caracteres, cadenas de caracteres y lógicos o booleanos. Igual ahora en esos 5 deditos, traten de colocar sus 5 deditos ahorita. Ojalá levanten su manito derecha. Los que son zurdos, la izquierda, ¿ya? Entonces agarren sus 5 deditos, muéstrense su palma de la mano, véanse sus 5 deditos y enumérense. El primer dedo, el tipo de dato para enteros va a ser int. Fíjense cómo está escrito con pura minúscula, es int. No es con mayúscula. Si lo escribo con mayúscula va a dar error. ¿Listo? Int. Para enteros, int. Los reales, double. Los caracteres, char. Las cadenas de caracteres, string. Y los lógicos o booleanos, el tipo de dato es bool. ¿Listo? Vuelvo otra vez a repetir. Para los enteros, en sus deditos, int. Luego viene el double. Esos son números reales. El char para caracteres. String para cadenas de caracteres. Y el bool es para lógicos o booleanos. 5 tipos de datos que eso sí los tienen que saber, los tienen que memorizar. ¿Esos son los más frecuentes que vamos a utilizar? Exacto. ¿Qué dice aquí? Los tipos de datos más usados son alias frecuentes, ¿ya? Estos memorícense. Solo les pido que se memoricen esto. Cuando quieran trabajar con números enteros en C#, el tipo de datos es el int. Cuando quieran trabajar con números reales, números, ¿no es cierto?, que tienen parte decimal, el tipo de datos es el double. Con caracteres, el tipo de datos es el char. Si vamos a trabajar con cadenas de caracteres, en C#, el tipo de dato es el string. Y si vamos a trabajar con lógicos o booleanos, el tipo de dato es el bool. ¿De acuerdo? Perfecto, está claro. Y en este tema del carácter, ¿ya va a aceptar, digamos, el C#? Sí, aquí no va a haber problemas como en el pseudocode, ¿listo? Aquí ya es un lenguaje de programación más formal. Ahora, nosotros podemos, bueno, hay algo que se llama comentarios. Y los comentarios no tiene relacionado más, no es nada relacionado a ¿cómo se puede decir? A charlar o algo así. Pero sí es a poder comentar, escribir algunas cosas dentro del código que nos puedan guiar en la ejecución del mismo. ¿Listo? Entonces son anotaciones, los comentarios, que son legibles por el programador, y los escribimos en el código fuente. ¿Listo? Ya. Pero pasan por alto por la compilación. ¿Listo? Y obviamente, como son significativos para nosotros, son ignorados por los compiladores o intérpretes del lenguaje de programación. ¿Listo? Y la idea es que cuando añadimos comentarios a los códigos, la idea es que el código sea más fácil de entender. Por ejemplo, yo les he escrito este código acá, y aquí me gustaría anotar y decir, digamos, console.writeline, digamos, muestra un mensaje, ¿no? Así quisiera anotarme esto para darme cuenta. Luego este otro, digamos, esta otra línea de código muestra otro mensaje, por decirles. Quisiera hacerme esa anotación, ¿ya? Si lo hago correr así, me va a dar pues error, porque esto no puedo escribir así en un lenguaje de programación porque va a tratar de interpretar esto, ¿no? Y me va a dar súper errores, ¿no? Miren, lo vamos a compilar y me tiene que dar error. Me ha dado, miren, todos los errores que me ha dado. Obviamente porque no estoy respetando la sintaxis, ¿no?, del lenguaje de programación. Pero si quiero tomar anotaciones, lo puedo colocar con comentarios. Y esos comentarios, para escribirlos, se le coloca un doble slash, doble signo de división. Miren, acá, antes de esta línea, voy a colocar 2 veces el signo de división. 1, 2. Miren, se ha colocado de otro color. Muestra un mensaje, dice. Aquí también. 1, 2. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando este programa se ejecute, al ver este comentario, el compilador lo va a pasar por alto. No lo va a ejecutar, no va a hacer nada. Directamente se va a venir acá, lo va a ignorar.
lo que esté entre comentarios, o lo que esté como comentarios, lo va a ignorar. Entonces miren, ahora sí va a correr, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para que nosotros podamos colocar algún textito que nos ayude, ¿ya? Que nos ayude a identificar lo que estamos haciendo, porque a veces tenemos programitas un poquito complejos y es necesario especificar y escribir aquí lo que estamos haciendo. ¿Listo? Ayuda a entender. Es como un recordatorio más que todo, ¿no? Es como un recordatorio, ¿sí? Una ayuda se puede decir, ¿no? ¿Listo? ¿Ya? Entonces, esa es la idea de los comentarios. Ahora, se puede comentar una línea o se puede comentar varias líneas. Por ejemplo, acá muestro otro mensaje que se imprime en la consola, digamos. Son varias líneas. Hacerlo uno por uno a veces puede resultar moroso. Puedo comentar varias líneas de código colocando un slash asterisco y luego cerrando eso mismo con asterisco slash. Lo que esté encerrado entre esto va a estar como comentario. Miren, no lo va a tomar en cuenta el compilador. ¿Ya? A veces también comentamos código. O sea, hay código que tengo, este funcionaba así, y en vez de borrarlo y readecuarlo, lo comento y aquí escribo otra vez, digamos, cambiándole lo que tenía que cambiar y dejo esto como comentario para ver cómo era antes, para trabajar un poco con la versionalidad. Aunque ya tenemos sistemas que nos hacen gestión de la versionalidad, ¿no? De las sistemas de control de versiones, ya tenemos eso. ¿Listo? Bien, las variables las vamos a ver la siguiente clase. Vamos a empezar a declararnos variables en función a esos tipos de datos que hemos visto el día de hoy. ¿Ya? Y ya vamos a empezar a programar. Entonces, vamos a hacer ya un programita la siguiente clase. Mañana es feriado. Vamos a hacer un programita el día lunes. Y el día martes, ahora sí no se salvan, vamos a tener práctica. Porque definiendo variables y viendo los operadores, ya vamos a hacer programación. ¿Listo? Entonces esto lo vamos a trabajar en la siguiente sesión. ¿Alguna consulta? No sería pedirle un gran favor, no sé si podría. Dime. No sé si nos podría dar una practiquita, sin nada de nota, todo solo una guita para introducir el martes no está. Primero tenemos que avanzar lo que vamos a avanzar el lunes. Y con eso vamos a hacer la práctica. ¿Listo? ¿Ya? Entonces sí o sí hay que avanzar. Tenemos que avanzar esto. Tenemos que avanzar las constantes y los operadores y expresiones. Entonces avanzando con esto recién vamos a poder hacer una actividad. Ahorita vanamente se les puede dar una práctica porque tampoco saben, no estamos avanzando esto, no estoy haciendo correr un programa completo, simplemente estoy haciendo correr algo básico. ¿Listo? Solamente les mostré impresión de mensajes ahorita, pero tampoco hemos hecho captura o lectura de datos, ¿no? ¿Está bien? Bueno, gracias, ingeniero. ¿De qué? Muy bien. No sé si existe otra consulta más para detener acá lo que es la grabación del video. Parece que no. Entonces lo vamos a detener.